me escuchan, ¿no? Mi esposa dice que cuando me invitan los pastores corren un riesgo, porque a veces trato a la iglesia como si estuviera hablándole a los pastores. Entonces la iglesia se desubica todita. Entonces ustedes van a correr ese riesgo. Y a veces los trato como si fueran mis alumnos del seminario. Entonces, vamos a ver cómo nos va en estas 3 noches con ustedes acá. Gracias al pastor Daniel, a su esposa, por darnos la oportunidad de compartir este tiempo con ustedes. Espero que podamos llegar bien hasta el domingo. Bueno, como ya ustedes se han dado cuenta, soy de la costa, pero tengo 17 años de vivir acá en Medellín. Me pasó como el pastor Daniel, vine al seminario y me quedé. Y también tenemos una congregación así como esta, que tiene el mismo tiempo que ustedes, 14 años. Entonces, es así una bonita experiencia, ¿no? Bueno, mis hermanos, a mí me dieron un versículo para que lo trabajara, ¿cierto? Y yo soy muy fiel a eso. Cuando a mí me invitan y me dan un texto, yo me quedo en el texto. Yo no voy a ese lugar a hablar de otra cosa, sino de lo que me dijeron que hablar. Me dieron un versículo y es Lucas 9, 23. Lucas 9, 23. Y este versículo es la agenda de estos 3 días. Porque precisamente el texto tiene 3 invitaciones que Jesús le hace a sus discípulos. Vamos a leerlo porque el versículo sirve para la agenda de estos 3 días. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, hoy vamos a ver qué es negarnos a nosotros mismos. Mañana vamos a ver qué es tomar la cruz. Y el domingo vamos a ver qué es seguir a Jesús, que es el final ya. Porque antes de seguir, primero Jesús dijo que tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz para después seguir. Entonces, nosotros nos vamos a quedar en esa agenda estos 3 días. ¿Oyeron? Bueno, como ya yo tengo 63 años, a mí se me olvida lo que yo voy a decir, entonces tengo que escribirlo todo. Eso era cuando estaba más joven. Entonces, y yo lo escribo porque creo que mi esposa, cuando yo me muera, pueda vender esto también, ¿no? Voy a leer algo que yo he estado escribiendo en estos días por causa de ustedes. Este texto hace parte de un nuevo desafío que Jesús hace a sus seguidores después de 3 años de andar con Él. O sea, que esta invitación no es para un creyente nuevo, es para alguien que ya tiene tiempo de estar siguiendo. Porque esta conversación de Jesús con los discípulos es ya al final de su ministerio. Aquí ellos están subiendo a Jerusalén para la última semana. O sea, ya han pasado 3 años. O sea que ya ellos tienen rato de estar con Jesús. Y aquí Jesús les va a hacer un nuevo desafío con este texto, ¿no? Es un nuevo llamado a sus discípulos que tiene 3 elementos que buscan afianzar la decisión de seguirle bajo las nuevas condiciones de la cruz. Negación de sí mismo, crisis y proceso. Este versículo tiene esos 3 elementos. Negación de sí mismo, crisis y proceso. Porque no hay crisis
si no nos negamos a nosotros mismos. Y no se pueden superar las crisis si no hay un proceso, porque las crisis se pueden convertir en amarguras, en resentimientos. Debe haber proceso. Entonces Jesús le dice eso a sus discípulos. La negación de sí mismo es la determinación de no hacer la propia voluntad personal, sino hacer la voluntad del Padre. La cruz son las crisis que el discípulo enfrenta por sus decisiones, y el proceso es seguirle. No hay crisis sin negación, y las crisis no se superan si no hay proceso. Y yo les voy a hablar de mi propia experiencia, porque aquí en Medellín he vivido mis momentos más felices y mis momentos más dolorosos. Lo primero que debemos hacer para entender un poco este texto es tratarlo de ubicar en el contexto, porque un texto fuera del contexto es un gran pretexto. Uno dice lo que quiere, pero cuando uno ubica el texto en su contexto, uno le toca decir lo que está allí. ¿Oyeron? Entonces, para uno ser responsable, y yo ser responsable con ustedes, primero tenemos que ubicar al texto en su contexto. Primero en el Evangelio de Lucas y segundo en el resto de los sinópticos. Ustedes saben que Lucas hace parte de los sinópticos, o sea, de los evangelios que tienen una sola óptica, que es Mateo, Marcos y Lucas. Y este texto, cuando lo ubicamos en ese contexto, entonces nos empieza a dar más luz de qué es lo que Jesús quiso decir. Lo primero que debemos hacer para entenderlo es ubicarlo en su contexto. Al mirar su contexto, notaremos que este texto es una respuesta de Jesús a una reacción que tuvo Pedro ante el anuncio que él hace acerca de su muerte en Jerusalén, la cual Lucas no registra. Lucas no registra la reacción de Pedro, pero Mateo y Marcos sí la registran. Entonces vámonos para Mateo, qué es lo que está pasando, por qué Jesús está diciendo el que quiera ser mi discípulo. Vamos entonces a Mateo 16. Como un predicador que estaba predicando en Sincelejo, y ahí hay un municipio que se llama San Marcos, y eran las 7, las 8 de la noche, y el predicador dijo, vamos ahora a San Marcos. Y dice una viejita que estaba ahí, dice, para San Marcos esta hora. Y yo que me vine en chancleta, a San Marcos. Bueno, vamos ahí en Mateo 16. Miren qué es lo que está pasando. Vamos a mirarlo desde la narrativa de Mateo. ¿Por qué Pedro reacciona de esta manera como Mateo lo narra? Miren lo que está diciendo. Desde entonces, versículo 21, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, esto es lo que no menciona Lucas, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti mismo, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose le dijo, Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Wow, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y aquí le dice el versículo. Entonces le dijo al resto de los discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esa es la razón del versículo. La reacción de Pedro. ¿Qué es la reacción del resto? Porque Pedro es el vocero de los demás. Escuchen una cosita. La forma narrativa de Mateo, desde entonces, esta palabrita desde entonces, está en el versículo 21,
se encuentra 2 veces en el libro de Mateo. La otra parte donde la encontramos es en Mateo 4, 17. Y esa frase, eso es lo que se llama un marcador del escritor. Y con esa frase Mateo divide su libro en 3 secciones. Una primera sección del capítulo 1 hasta el capítulo 4, versículo 16. Y del capítulo 4, versículo 17 hasta el capítulo 16, versículo 21, la segunda sección. Y de aquí, de este versículo al final, la tercera sección. Siempre que Mateo utiliza la palabra, ese término, desde entonces, hay un giro. Hay un giro en el mensaje de Jesús, en la actitud de Jesús y en los lugares donde Jesús viene estando. De aquí en adelante hay un giro. Desde entonces, hay un giro en la actitud de Jesús, hay un giro en su trato con los discípulos, hay un giro de lugar y cambia el sentido de la misión. Y nosotros lo podemos ver, ¿no? En ese sentido. Y aquí va Jesús a provocar toda una reacción en sus discípulos. Los discípulos vienen con Jesús, viendo sus milagros, la gente lo sigue, el reino se hace presente a través de lo que Jesús está haciendo. Y los discípulos se van llenando de toda esa realidad. Y miren lo que va a pasar. La fórmula narrativa de Mateo desde entonces marca un nuevo giro en el discurso y la actitud de Jesús. Jesús empieza ahora a anunciar su muerte y lo hace 3 veces mientras se dirige a Jerusalén. Y esto sí va a causar un problema en sus discípulos. Y ahora lo vamos a ver por qué. Jesús anuncia su muerte aquí, en este texto, luego lo hace en el capítulo 17, versículo 22 al 23, y luego lo hace en el capítulo 20, versículo 17 y 19. 3 veces anuncia su muerte. Desde ahora el ministerio de Jesús empieza a ser una marcha hacia la muerte. Y los discípulos tienen que aprender a vivir en esta nueva perspectiva si desean continuar con él. Este anuncio no va con las expectativas mesiánicas de los discípulos, quienes habían pensado que con la llegada de Jesús a Jerusalén se inauguraba el reino de Dios para Israel. Escúcheme bien lo que les voy a decir. Los discípulos no están pensando en un Mesías muerto. Ellos nunca habían pensado en un Mesías crucificado, sino en un Mesías reinante. Ellos van a Jerusalén pensando en trono. Y eso se puede mirar. Por ejemplo, Lucas, vamos proyectando ahí, ¿no? Lucas 19, 11. Mire lo que dice este texto. ¿Qué iban pensando ellos? Ya lo tienen ahí, ¿no? Oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y les dijo una parábola. Porque por cuanto estaban cerca de Jerusalén y ellos pensaban, ¿qué cosa? Eso van pensando ellos. Ellos no van pensando en crucifixión. ¿Oyeron? Tengan eso pendiente. Los discípulos no están pensando en un Mesías muerto, un Mesías reinante. Incluso cuando ellos van hacia Jerusalén, se van repartiendo los puestos. Miren la discusión que traen. Cuando Jesús les dice, ¿ustedes qué vienen discutiendo? Y ellos le dicen, si quién sería el más importante en el reino de los cielos, ¿cierto? Eso dice Marcos 9, 33 al 34. Y en Marcos 10, 35 y 37, Juan y Santiago se le acercan y le dicen, Señor,
concédenos que en tu reino, no están pensando en el cielo, están pensando en Jerusalén. Mi hermano se sienta a la izquierda y yo a la derecha, cuando estés en tu reino. Oigan eso. Ustedes saben lo que son los lugares de derecha y izquierda en la teología, lugares de mando y de prestigio. Ellos se están repartiendo ya los lugares. Ellos no están pensando en un Cristo muerto, un Mesías reinante. Y eso lo tienen en mente. Y cuando usted lee Lucas 24, 21, aquellos que iban camino de Maús, que iban todos tristes, y él se les acerca y dice, ¿y ustedes por qué están tristes? Dice, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que pasó en Jerusalén? Iban hablando con él. Y dice, ¿qué fue lo que pasó? De este Cristo poderoso en palabra y hechos. Y nosotros esperábamos que Él era el que iba a restaurar el reino de Israel. Y ya es el tercer día que está muerto. O sea, ellos nunca pensaron en un Cristo crucificado. Entonces, eso es lo que se llama el trauma de la cruz. Los discípulos no están siguiendo a Cristo para verlo morir en la cruz, sino para ir a reinar con Él a Jerusalén. Los discípulos, como el resto de los israelitas, entendían la obra del Mesías en términos primordialmente terrenales o políticos, lo cual son las cosas de los hombres. El rechazo de la clase religiosa, la derrota y la muerte son las cosas de Dios. Por eso el Señor le dice a Pedro, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Cuáles son las cosas de los hombres? Esto que ellos vienen pensando, ¿no? En el versículo, en Mateo 16, le dice eso a Pedro, ¿no? Mientras Jesús sube a Jerusalén pensando en la cruz, los discípulos lo hacen pensando en tronos. Mateo 19, 28. Ellos están pensando en trono. Con el anuncio de su muerte, Jesús busca frenar este entusiasmo popular de sus discípulos y concientizarles de que cualquier idea de compartir la gloria del Mesías tiene que dar lugar a la de compartir primero la de la humillación y el rechazo. Ustedes se imaginan a Judas imaginándose ser el tesorero. Eso que ustedes ven en Mateo, que la entrada triunfal, eso no es la entrada triunfal. Yo no sé por qué la Reina Valera colocaron eso. Esa es la entrada de la decepción. Porque si se va a entrar a Jerusalén para conquistar, se debe entrar en un caballo. ¿Y en qué entró Jesús? ¿Y el burro era sinónimo de qué? De paz, de tranquilidad. Por eso cuando Judas, después que entrega a Jesús y no hay ninguna reacción política, él devuelve las monedas y dice, he entregado a una persona inocente. Fracaso total. Fracaso, ¿no? Por eso también Pedro lo niega, porque están ante una realidad que ellos no esperaban. Ese no es el Cristo que ellos esperaban. Tienen un mal enfoque del Señor. Ellos también están pensando en un Cristo reinante. Y aquí en adelante Jesús abre la puerta del llamado al verdadero discípulo y lo presenta de manera voluntaria, abandonarle o seguirle. Por eso Él dice, si alguno quiere ser mi discípulo, puede devolverse si quiere. Pero aquí cambian las cosas. La piedra fundamental
ahora se convierte en piedra de tropiezo. Tomar la cruz significa emprender el camino hacia la ejecución. Así como el maestro se ha negado a sí mismo y ahora camina hacia la cruz. El discípulo que quiera continuar debe decidir si continúa o no. La reacción de Pedro, que Mateo registra en su evangelio, está ligada a esta visión personal que tenían los discípulos acerca de Jesús y su reino. Esta es una mala noticia para ellos. Están decepcionados. Tienen una mala concepción de Jesús. Y déjenme decirle en esta noche a ustedes, mucho cuidado con la clase de Cristo que tenemos. Porque eso nos puede llevar a momentos muy difíciles. Por eso Jesús más adelante le dice a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? No, que eres Jeremías, que eres Juan el Bautista o que eres alguno de los profetas. Dice, y ustedes, que saben de mí ustedes. Y Pedro se levanta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Yo les pregunto en esta noche a ustedes, ¿qué saben ustedes de Cristo? ¿Lo que dice la gente por ahí? ¿O lo que ustedes mismos han comprobado de Él? Mucho cuidado. Cuando se tiene un mal enfoque de nuestra fe y de quién es Jesús, entonces vivimos momentos muy complicados. En los discípulos produjo disputas internas entre ellos, el celo por el poder y los puestos. También ocasionó frustración y alejamiento y hasta suicidio. Judas se suicidó. Desánimo. Los que se fueron camino a Emaús. Pedro le negó. Mire lo que provoca una mala concepción, un mal enfoque de la fe. Cuando llega el momento de nuestra realidad. La reacción de Pedro, que Mateo registra en su evangelio, nos pone de presente esta realidad. Sin duda la muerte de Jesús produjo en el seno apostólico una profunda crisis, a lo que algunos han llamado el trauma de la cruz. Jesús, después de su resurrección, tuvo que ir a recoger a sus discípulos. Después de la muerte ellos quedaron desbandados. Tuvo que ir a buscar los de Emaús, tuvo que ir a buscar a Tomás, tuvo que ir a buscar a Pedro y reunirlos de nuevo. Logró reunir 11 de los 12, porque hubo uno que se suicidó. Difícil. Yo no sé si me quieren seguir escuchando. Pero me dijeron que hablara del versículo, ¿no? Entonces Jesús hace el llamado y les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo.